Soy Josh. En el episodio de hoy de The Infographic Show, todos los asesinos seriales que siguen sueltos hoy en día. Número 11. Todo comenzó con un sueño, un familiar desaparecido, revelando la escalofriante ubicación de su cuerpo. Una cantera abandonada en el borde de los barrios bajos de Kware en Nairobi. Cuando la familia busca en la cantera, ella está ahí. Pero no está sola. Hay casi una docena más al menos. Sus cabezas, extremidades y torsos yacen expuestos en pilas ensangrentadas. Todos tienen entre 18 y 30 años. Todos los locales piensan lo mismo. ¿Cómo es esto posible? La estación de policía está a menos de 100 metros de distancia. Pero solo 3 días después, la policía tenía a un hombre bajo custodia. Las víctimas habían desaparecido durante más de 2 años. Eran crímenes que la policía no pudo resolver hasta que los locales furiosos salieron a las calles exigiendo respuestas. Y el sospechoso confesó. Así de simple. Él admitió haber asesinado a 42 mujeres. Una de ellas era su esposa desaparecida. Su nombre era Collins Jumaisi Kalusha, un conductor de taxi en motocicleta de 33 años. Le contó todo a la policía, pero después le dijo a un abogado que lo habían torturado. Y luego fue su turno de desaparecer. Se escapó de la cárcel de la estación de policía junto con otros 12 hombres, cortaron el techo de malla y saltaron la pared. Se decía que le habían pagado a algunos policías para que se hicieran de la vista gorda. Y si este caso no podía ensuciarse más, la gente creía que Kalusha ni siquiera era el verdadero asesino. Muchos culpaban a la policía. Creen que los oficiales eran demasiado perezosos para deshacerse de los cuerpos lejos de donde trabajaban, ya tenían esa reputación. Tortura, arrestos ilegales, secuestros, incluso escuadrones de la muerte. Sea quien sea el asesino, ahora anda suelto. Conocido como el vampiro o la bestia de Kware, es el peor asesino serial de la historia de Kenia. Bien, ahora viajemos al país donde ser un asesino serial puede darte un lugar en Netflix. Número 10. El 8 de abril de 1992, un hombre entró a una tienda Payless Shoe Source en Indianápolis y le disparó a la gerente, Robin Fuldauer, de 26 años. El asesino robó menos de $100, parecía un robo. Fue más que eso. 3 días después, un hombre entró a la Brad de Elegance Bridal Shop en Wichita. Ya pasaban de las 6 p.m. La tienda ya debería haber estado cerrada, pero se quedaron abiertos para un cliente que venía a recoger un fajín. Un hombre entró tranquilamente y antes de que las 2 empleadas pudieran decir «ya cerramos», les disparó a ambas. El cliente del fajín entró justo después. El asesino le dijo que fuera a la parte trasera de la tienda, pero él se negó, y eso probablemente le salvó la vida. Para los medios, él era el asesino de la I-70. Su territorio de caza era la Interestatal 70, que tiene más de 2.100 millas de largo. 16 días después, Michael McCown, de 40 años, pudo haber sido confundido con una mujer. Tal vez fue por su coleta. Él estaba trabajando detrás del mostrador en la tienda de su madre, Sylvia Ceramics, en Terre Haute, Indiana, cuando un hombre armado le disparó por la espalda mientras revisaba los estantes. El asesino tomó su cartera y menos de $50 en efectivo. Pero esto era más que solo dinero. Él estaba cazando. 6 días después, la siguiente fue Nancy Kidsmiller, de 24 años. Ni siquiera le tocaba trabajar ese día en la zapatería en St. Charles, Missouri. El destino le jugó una mala pasada cuando el asesino de la I-70 entró a la tienda y le disparó en la parte trasera de la cabeza. Sarah Blessing, de 37 años, fue asesinada 4 días después en una tienda de regalos donde trabajaba en Rayton, Missouri, y luego se detuvo. Nadie sabe por qué, pero hubo otros asesinatos a tiros inquietantemente similares. Tal vez nunca se detuvo realmente. El asesino de la I-70 no era el único espectro acechando las carreteras de Estados Unidos. Número 9. Entre marzo de 1988 y abril de 1989, mujeres fueron brutalmente asesinadas en New Bedford y sus alrededores en el sureste de Massachusetts. La policía cree que pudo haber sido obra de un solo hombre, ahora conocido como el asesino de la carretera de New Bedford. Probablemente conoció a las mujeres por primera vez en la ciudad, pero estaba abandonando sus cuerpos en lugares cercanos. Dartmouth, Freetown, Westport y a lo largo de la ruta 140 de Massachusetts. La primera víctima fue Robin Bobby Lynn Rhodes, de 29 años, desapareció en abril de 1988. Su cuerpo fue encontrado por un perro de búsqueda de la policía aproximadamente 1 año después. Bobby no era prostituta, pero la mayoría de las otras víctimas sí lo eran. Casi todas eran consumidoras habituales de drogas, el tipo que los criminólogos a veces llaman las víctimas que menos importan. Personas consideradas poco importantes en vida y que a menudo son ignoradas tras su muerte cuando se trata de investigaciones. Como Rochelle Clifford Dopirala, de 28 años, quien desapareció en abril y su cuerpo fue encontrado en diciembre en una tumba poco profunda, no muy lejos de una pista de cuatrimotos. Había sido golpeada hasta la muerte. Un hombre llamado Kenneth Ponty fue arrestado, pero no había suficiente evidencia para condenarlo. Su exnovia era Bobby, pero no fue él.
La policía interrogó al último hombre con el que se vio a Rochelle, un exconvicto. Él también fue exonerado, pero resultó que una de sus exnovias era Nancy Paiva, y Paiva se convertiría en la 7ª víctima del asesino de la autopista de New Bedford. Fue vista por última vez saliendo de un bar el 7 de julio de 1988, después de pelear con su novio. Como muchas de las otras, fue estrangulada y abandonada cerca de la Interestatal 195. Los detectives ya estaban aprendiendo algo sobre el asesino. Estaba acomodando los cuerpos, posiblemente como parte de su firma. Ella fue colocada de espaldas con los pies apuntando hacia la autopista. Así fue como la policía encontró el cuerpo de Deborah Medeiros, de 29 años. Al igual que Paiva, ella había estado bebiendo y había tenido una pelea con su novio antes de irse, y nunca regresó. El asesino la había estrangulado con su propio sostén, exactamente de la misma manera en que Deborah Lynn McConnell, de 25 años, fue asesinada aproximadamente en la misma época. Desnudó a algunas, estranguló a otras y probablemente posó a algunas. Tenía que ser obra de un solo hombre. New Bedford no es una ciudad grande. La población es de poco más de 101,000 personas. Muchas de las mujeres se conocían entre sí, trabajaban en las mismas calles, compraban heroína o cocaína a los mismos traficantes. Cuando la policía encontró el cuerpo de Deborah Greenlaw Dumelo, de 35 años, vista por última vez en julio de 1988, su ropa colgaba de las ramas de un árbol. Pero más importante aún, los detectives encontraron objetos en ella que alguna vez habían pertenecido a Nancy Paiva. Era cuestión de encontrar el vínculo. Alguien posiblemente con antecedentes de violencia y enfermedad mental que conocía a todas las mujeres. Había muchos sospechosos, algunos de ellos sólidos. El principal sospechoso era un hombre llamado Anthony de Gracia. Tenía antecedentes de violencia extrema contra las mujeres. Fue a la cárcel por estos incidentes, pero él y sus abogados afirmaron que se trataba de una acusación y encarcelamiento injustos, citando la falta de pruebas. Él era el principal sospechoso en los asesinatos de Bedford cuando fue encontrado muerto en el patio trasero de la casa de los padres de su exnovia en 1990. La causa de la muerte fue una sobredosis de pastillas. Su familia cree que fue un homicidio. Nunca se ha probado que él matara a todas esas mujeres. La mera mención de su nombre como principal sospechoso fue posteriormente retirada por la oficina del fiscal de distrito. El abogado de Gracia argumentó que llamar sospechoso a su cliente fallecido era una insinuación falsa y una acusación falsa contra un hombre inocente y desafortunado. En otras palabras, la evidencia contra de Gracia probablemente no es muy sólida. El caso del asesino de la autopista de New Bedford sigue abierto. Como el siguiente caso, otro asesino de las víctimas olvidadas. Número 8. En febrero de 2009, una mujer paseaba a su perro en las afueras de West Mesa, Albuquerque. Se había salido del camino y se adentró en el desierto. Y fue entonces cuando lo vio, un hueso que sobresalía del suelo, pero no era solo uno. Los detectives empezaron a excavar. Habían encontrado un cementerio de almas perdidas, 11 mujeres desaparecidas. Probablemente todas habían desaparecido entre 2001 y 2005. Prostitutas, todas latinas, todas excepto una, Celania Mimi Edwards, una joven afroamericana que se había escapado de su casa en Oklahoma. Otra víctima, Michelle Valdez, tenía 4 meses de embarazo al momento de su muerte. Los restos de su feto fueron encontrados con ella. Esto fue obra de un asesino serial. Lo llamaron el recolector de huesos. 11 cuerpos, pero muchas más mujeres habían desaparecido desde 2001. Lorenzo Montoya, de 39 años, empleado de una imprenta local, era el principal sospechoso. Pero él había sido asesinado a tiros en 2006 después de conocer a Sharika Hall, de 19 años, en una sala de chat en línea. Ella aceptó ir a su casa, un remolque a solo unas millas de donde más tarde se descubriría el cementerio. Su proxeneta y novio, Frederick Williams, de 19 años, los siguió. Cuando después vio a Montoya cargando el cuerpo sin vida de Sharika fuera del remolque, abrió fuego y mató a Montoya. La policía dijo que no había manera de que Sharika fuera su primera víctima. El asesinato fue demasiado brutal como para que fuera algo aislado. Cuando los detectives registraron el remolque de Montoya, encontraron un video casero de él abusando sexualmente de una mujer. Ella estaba inconsciente o muerta. La siguiente escena era una pared y el sonido de cinta americana despegándose. La víctima nunca ha sido identificada. Los detectives recibieron una pista sobre una posible red de trata sexual que llevaba de regreso a El Salvador. Operaba en todo el suroeste, sur y oeste de Estados Unidos. Pero no había pruebas forenses que sugirieran que Montoya mató a las otras mujeres. El caso del recolector de huesos de West Mesa sigue abierto. ¿Te fascinan los rincones más oscuros de la mente humana? Dale like, comparte y suscríbete para más datos escalofriantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Bien, si te gustan las teorías de conspiración, te va a encantar la siguiente. Número 7. El 15 de diciembre de 2016, Dakota James llamó a su amiga Shelly. Su voz estaba llena de pánico cuando le dijo:
No sé dónde estoy. Tengo mucho frío. Por favor, ayúdame. Estoy perdido. Le contó que se había acercado a unos policías y les pidió ayuda, pero simplemente lo ignoraron. Shelley usó una aplicación de ubicación y descubrió que Dakota estaba en algún lugar del lado sur de Pittsburgh. Había estado en una fiesta de Navidad del trabajo y de alguna manera terminó en la calle. Terminó caminando durante unas 4 horas completamente desorientado, sin recordar cómo llegó ahí. ¿Demasiada fiesta? O tal vez alguien le echó algo a la bebida de Dakota. Unas 5 semanas después, las cámaras de seguridad lo captaron saliendo de un bar en el centro de Pittsburgh, escribiendo algo en su teléfono, y luego desapareció. El 6 de marzo de 2017. 40 días después, una mujer que paseaba a su perro encontró a Dakota hinchado y muerto en el río Ohio. Estaba a unos 16 kilómetros de donde la cámara lo había visto. La policía dijo que fue un ahogamiento. Tal vez estaba cruzando un puente y se cayó. Los padres de Dakota no lo creyeron. Su hijo podía aguantar el alcohol y era un atleta formidable en el equipo de natación de la universidad. ¿Cómo pudo haberse caído simplemente al río y haberse ahogado? No tiene ningún sentido para mí. Nunca lo ha tenido, dijo su mamá después. Aquí es donde se pone raro. Algunos informes dicen que tenía la droga GHB en su sistema. Los papás de Dakota contrataron a su propio patólogo para revisar el informe de la autopsia, y él les dijo que no hubo intervención de terceros. El patólogo notó marcas en su cuello que parecían lesiones por ligadura. También creyó que los dedos de Dakota mostraban señales de que pudo haber intentado con mucha fuerza quitarse una cuerda del cuello. Esto no es un hallazgo oficial. Fue una autopsia independiente realizada por un patólogo contratado por los padres. Había más. Alguien usó su cuenta de PayPal 2 días después de que desapareció. También había 11 símbolos de caritas sonrientes pintados en el puente Roberto Clemente, el puente del que pudo haberse caído. 2 ex-detectives del Departamento de Policía de Nueva York, que ayudan a los padres a encontrar la verdad, han estado investigando al asesino de la carita sonriente durante años. Jóvenes desaparecidos, todos deportistas, todos en la universidad en la mejor etapa de sus vidas. Los detectives han encontrado al menos 45 casos como este, todos muy similares, con víctimas ahogadas en circunstancias extrañas, con caritas sonrientes pintadas cerca. 19 de estos hombres muertos fueron encontrados en solo 2 estados, Minnesota y Wisconsin. Pero los detectives creen que los asesinos han atacado en todo Estados Unidos. Son demasiados para mencionarlos en detalle, como William Harley, quien aparentemente cayó al agua en Boston y se ahogó. Sus padres no lo creyeron. No hubo intervención de terceros, dijeron los policías. Sin embargo, los padres descubrieron que su hijo había sufrido traumatismo por objeto contundente en la cabeza, la cuenca del ojo y la pierna izquierda. También se encontró GHB en su sistema. Una carita sonriente fue pintada cerca del río. Y con Dakota, había algo más que simplemente no tenía sentido. Para todos los involucrados en el caso, estaba claro que no había manera de que su cuerpo hubiera estado en el agua durante 40 días, eso era indiscutible. Entonces, ¿dónde había estado? Los detectives han dicho que la cifra de 45 se queda corta. El asesino de la carita sonriente podría haber matado a más personas. Su argumento es que esto no es solo un asesino, es un grupo. Y encuentran a una víctima y comparten su perfil en línea. Joven, guapo, deportista, talentoso, y luego lo vigilan. Son inteligentes, solo se comunican en la dark web. Uno de los detectives dijo que el nivel de sofisticación es sorprendentemente alto. Cada ciudad tiene una célula con quizá 12 personas y cada una tiene un papel que desempeñar. ¿El motivo? Tal vez envidia. Los detectives dijeron que los hombres casi siempre son los mejores atletas de las mejores familias. Podría ser un caso de que los que tienen están siendo cazados por los que no tienen. Y si eso es cierto, todavía están allá afuera. Bien, si la cara sonriente es sofisticada, este siguiente asesino es lo opuesto. Número 6. Larry Eugene McChristian, de 64 años, simplemente seguía con su día en Little Rock, Arkansas, el 24 de agosto de 2020. Horas después, lo encontraron apuñalado hasta la muerte en una calle tranquila bordeada de árboles. Las cámaras de seguridad mostraron al sospechoso alejándose. Se detiene y luego regresa a la escena del crimen y apuñala a McChristian de nuevo. Casi exactamente un mes después, un hombre iba caminando a la casa de su amigo cuando encontró el cuerpo de Jeff Welch, de 62 años, desplomado en el porche. Welch había sido apuñalado en el cuello. Al parecer, un hombre estaba matando a extraños al azar, y entonces alguien logró verlo bien. Era el 11 de abril de 2021, cuando Deborah Walker estaba ocupándose de sus propios asuntos en otro suburbio de Little Rock. De repente, un hombre extraño se le acercó y comenzó a apuñalarla. La dejó en la calle en un charco de sangre, con 15 heridas de entrada en su cuerpo. Ella sobrevivió y le dijo a la policía que su atacante era un hombre afroamericano joven y delgado. Al día siguiente, a solo unas cuadras de distancia, Marlon Anthony Franklin fue encontrado apuñalado hasta la muerte por el que se presume era el mismo hombre, ahora conocido como el destripador de Little Rock. El modus operandi en todos los casos coincidía. Nadie ha sido acusado. Ahora vayamos a Rusia,
donde hay un maniático suelto. Número 5. El 14 de julio de 2005, la policía rusa descubrió el cuerpo de Svetlana Stepanova, de 19 años. Fue abandonado en un sitio de construcción abandonado en la ciudad de Cheripovets. El asesino sería conocido como el maniático de Danilovsky. Sus víctimas, todas mujeres jóvenes, fueron abusadas antes de ser estranguladas. 7 han sido confirmadas como suyas entre 2004 y 2007, y como en tantos casos horribles de asesinato en la historia, el asesino había dejado su tarjeta de presentación. No su firma, no su ADN, sino pinturas que había garabateado en la pared o en las ventanas donde abandonaba a sus presas. Pero nunca se escapó en silencio. Había sido visto. La policía dio una descripción. Un hombre, quizá de unos 30 y muchos años, entre 180 y 190 centímetros de altura, robusto, con cabello rubio corto o con entradas. Lo habían visto merodeando cerca de una escuela. Los niños lo vieron. Estaba dibujando imágenes escandalosas en las paredes de la escuela, pero ¿a dónde fue después de eso? No lo sabemos. Solo se han confirmado 7 asesinatos, pero podría haber matado a muchos más. Es probable que todavía ande suelto buscando a mujeres jóvenes para llevárselas de la calle. Y ahora, un maníaco de un calibre muy diferente. Número 4. En abril de 1985, un conductor de camión se detuvo a tomar algo en Fukuyama, Hiroshima, Japón. Estaba a punto de comprar algo de una máquina expendedora cuando vio una botella de jugo Oronamin C. Primero le salieron ampollas en la boca y luego le dolió el estómago. Y su corazón latía con fuerza en su pecho. Se confundió, apenas podía respirar, fallo cardíaco, fallo renal, fallo hepático. Su cuerpo colapsó por completo. Le tomó un mes morir, pero fue un mes de infierno. Había muerto por envenenamiento con paraquat, una toxina que se encuentra en todo Japón y en herbicidas usados para matar maleza. Ese año, más de 2.000 japoneses lo usaron para quitarse la vida, pero ahora alguien lo estaba usando para matar. Las siguientes víctimas murieron en septiembre. Primero, un hombre de 44 años se alegró mucho cuando vio que el jugo Oronaman C tenía una promoción de 2 por 1. Se tomó ambas botellas en ese momento. Al igual que el otro hombre, fue una muerte tortuosa, 6 semanas de agonía. Hubo más casos. Hombres, mujeres, una chica de 17 años. Esto era obra de un asesino serial como nunca antes se había visto en Japón. No todos los que envenenó murieron. 35 enfermaron gravemente. 12 fallecieron. La mayoría había tomado Oronaman C, pero algunos habían bebido Coca-Cola contaminada. Las víctimas no fueron elegidas, simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El gobierno les dijo a sus ciudadanos que revisaran si las botellas habían sido manipuladas. Millones de calcomanías y advertencias se colocaron en los 5.2 millones de máquinas expendedoras de Japón. Pero para diciembre, el asesino se detuvo. Nadie sabía por qué él o tal vez ella lo había hecho, o si algunos de los asesinatos habían sido imitaciones. Tal vez leyó sobre los asesinatos del Tylenol en Estados Unidos en 1982. Al igual que en ese caso, el asesino japonés podría seguir libre, pero su método de asesinato se ha vuelto mucho más difícil por las botellas a prueba de manipulaciones y las cámaras de seguridad. Bien, ahora vamos a Australia para quizá el caso más retorcido que hayas escuchado. Número 3. Adelaida ha tenido mucha mala suerte con asesinos, pero este caso va más allá de lo brutal. En 1979, Alan Arthur Barnes, de 16 años, desapareció mientras pedía aventón. Su cuerpo fue encontrado después en el embalse South Para, al noreste de la ciudad. Esto no fue solo un asesinato, fue algo retorcido más allá de lo creíble. Barnes había sido drogado y torturado, su cuerpo mutilado. Según un examen post-mortem, la causa de la muerte fue una pérdida masiva de sangre debido a que algo grande fue introducido a la fuerza en su cuerpo. Pero lo peor estaba por venir. Neil Frederick Muir, un hombre de 25 años con antecedentes de consumo de drogas, fue asesinado aproximadamente 2 meses después. Sus asesinos lo desollaron. Los medios australianos se preguntaron si el asesino era un carnicero o un cirujano, llamándolo un desviado sexual maniático. Al igual que Barnes, según un examen post-mortem reportado por el Sydney Morning Herald, Muir murió por una gran pérdida de sangre después de que le introdujeron a la fuerza algo grande. Los asesinos cortaron su cuerpo en pedazos y los tiraron en bolsas de basura. Luego aparecieron 2 cuerpos más, uno de ellos quemado accidentalmente por un granjero. El otro, Mark Andrew Langley, de 18 años, fue asesinado en 1982. Había sido drogado con un sedante y, según el Sydney Morning Herald, citando un examen post-mortem, cito: una zona de su abdomen inferior había sido rasurada, cortada, cosida de manera tosca y cubierta con una venda. El dolor que debieron haber experimentado debe haber sido inimaginable. Y la siguiente víctima, Richard Dallas Kelvin, asesinado en 1983, fue mantenido con vida y drogado durante 5 semanas mientras lo torturaban. Los medios australianos informaron que la autopsia reveló que había muerto por pérdida de sangre, probablemente debido a que le insertaron un objeto en su interior.
Las heridas eran tan similares que los detectives creían que tenía que ser el mismo asesino. Kelvin había sido secuestrado en plena calle por la noche, cuando sus gritos fueron escuchados por testigos, pero hasta ahora la policía no tenía pistas sólidas. ¿Qué tipo de persona habría cometido actos tan violentos? ¿Una persona o varias? Un hombre fue arrestado y condenado en 1984, pero solo en relación con uno de los asesinatos. Su nombre era Bevan Spencer von Einem. Se encontraron indicios en su casa que lo relacionaban con Richard Kelvin. Se negó a dar cualquier información sobre posibles cómplices y nunca hubo pruebas para condenarlo por los otros asesinatos. Todos esos casos siguen sin resolverse. Se cree que había un grupo de asesinos y hasta ahora ninguno ha sido arrestado. Detectives australianos han dicho que tal vez hasta 12 asesinos conocidos como la familia estaban cazando a jóvenes como objetos para usar en sus perversidades violentas. Una criminóloga que estudió el caso durante muchos años le dijo a ABC News Australia que está segura de que los miembros de la familia eran o son miembros respetables de la comunidad, lo que ella llamó un grupo poderoso de personas. En 2025, la policía todavía ofrecía hasta $3 millones australianos por información que pudiera resultar en arrestos. Ahora, un caso extraño que dejó a la policía confundida. Número 2. El asesino de la pierna cercenada. En enero del año 2000, la policía turca no encontró un cuerpo, sino una pierna solitaria. Alguien la había tirado en un bote de basura en el famoso Bazar de las Especias de Estambul. Los forenses determinaron que la extremidad pertenecía a una mujer de unos 26 o 27 años. Alguien la había cortado con precisión quirúrgica unos 3 días antes de que la encontraran. La pierna estaba bien depilada y tenía una pedicura reciente, y luego apareció otra. El 19 de mayo de ese mismo año, el capitán de un barco atracado en el puerto de Eminönü, en Estambul, escuchó un constante golpeteo contra la proa. Salió a ver qué podía hacer y vio una pierna en el agua. Un pasajero en su barco encontró otra pierna en la orilla cercana. Eran un par que coincidía. Se creía que la víctima tenía entre 25 y 30 años, probablemente había muerto 10 días antes de que se descubrieran las piernas. Y de nuevo, las uñas de los pies pintadas con un bonito barniz rojo oscuro. 4 piernas en el lapso de unos meses en la misma ciudad. Algo no estaba bien aquí. Pero cuando la policía encontró otra pierna en diciembre, estaban bastante seguros de que tenían a un asesino serial en sus manos, tal vez con un fetiche por las piernas o los pies. La pierna fue descubierta por unos estudiantes de preparatoria que quedaron muy impactados. Al igual que las otras piernas, alguien la había cuidado muy bien. La dueña tenía entre 22 y 24 años y había muerto unos días antes de que encontraran su pierna. Los medios turcos dijeron que esta era la 4ª o 5ª pierna encontrada en el corazón de Estambul, advirtiendo a los residentes que el asesino podría estar buscando más. Había pocas dudas de que se trataba de un asesino serial. La persona que había cortado esas piernas lo hizo con precisión, usando un instrumento muy afilado y tomándose su tiempo. Había otras víctimas, 2 hombres, pero esta vez hubo una diferencia. El asesino había hecho un trabajo descuidado. Los había seccionado sin la misma atención que les había dado a las mujeres y los cortó desde la rodilla con un cuchillo de carnicero. Era como si no le importara en absoluto la apariencia. Atacó de nuevo el 12 de marzo de 2001, pero esta vez se encontraron 2 piernas a 50 metros de distancia. Lo impactante es que pertenecían a 2 personas diferentes. Una mujer de entre 20 y 22 años, y la otra, un hombre quizá de 25 a 30 años, y esto era prueba de que solo había un asesino. Los cortes en la mujer eran limpios y precisos, y los del hombre eran toscos. Otro trabajo chapucero. Para los habitantes de Estambul, esto ya empezaba a dar miedo. Pero menos de 2 semanas después hubo otro. A diferencia de los anteriores, la víctima tenía nombre, Yasmin Durga, de 17 años. Unos días después de que se encontrara su pierna, alguien llamó a su escuela y le dijo a la recepcionista: «No busquen a esa chica, no la van a encontrar». Los medios informaron que la persona que llamó sonaba psicótica. Luego vino el último, encontrado en Maltepe, una ciudad costera en la provincia de Estambul, no muy lejos de donde se encontraron las otras piernas. La víctima, un hombre, tenía entre 30 y 35 años. Como algunas de las otras víctimas masculinas, tenía alcohol en la sangre y al igual que los demás, su pierna fue cercenada a la altura de la rodilla. Pero, ¿por qué piernas? Probablemente porque las piernas usualmente no pueden ser identificadas. El asesino era inteligente, muy organizado, pero también pudo haber sabido que los miembros amputados causan mucho más pánico que los cadáveres normalmente. Quería causar miedo. En cuanto a lo desordenado de los cortes en los hombres y el cuidado que puso en las piernas de las mujeres, eso pudo haber sido sexual. Odiaba a los hombres, quizá porque estaban relacionados de alguna manera con las mujeres que tal vez le atraían. Pudo haber sentido envidia de los hombres que asesinó. También se teorizó que pudo haber cortado muchas de las piernas en un solo lugar y luego las llevaba en una maleta, dejándolas en ciertos lugares. Entonces, ¿por qué simplemente dejó de hacerlo?
Nadie lo sabe. Quizá fue arrestado por otro crimen, o tal vez murió, o puede que todavía esté allá afuera esperando a su próxima víctima. Ahora, el último, un caso tan aterrador que te pondrá la piel de gallina. Número 1. En 2014, la policía entró a una casa en ruinas en el bosque cerca de la ciudad de Ibadan, la tercera ciudad más grande de Nigeria. Encadenadas en la esquina había personas hambrientas, gimiendo, enloquecidas por la desesperación. Había sangre por todo el piso. En total, 15 personas, todas gravemente desnutridas. Otras 8 personas fueron encontradas deambulando por el bosque en estado de confusión, descritas en los medios como esqueletos vivientes. La teoría era que estas personas iban a ser torturadas y descuartizadas en aterradores rituales de sacrificios humano. Sus partes del cuerpo serían vendidas en secreto a practicantes de magia negra. No se puede asegurar, pero esa era la teoría, porque donde los encontraron era un cementerio de víctimas de asesinato. 20 personas, muchas de ellas en pedazos, sus cuerpos en diferentes estados de descomposición. Huesos, cráneos, piernas con carne, todo esparcido en un horror que conmocionó a todo el país. ¿Qué estaba pasando? Había teorías. Las noticias nigerianas hablaban de funcionarios públicos involucrados, tal vez incluso políticos. Después de que algunos de los sobrevivientes dijeron que las personas que los secuestraron encajaban con esa descripción, estallaron disturbios. Los cuerpos solo se habían encontrado porque un grupo de conductores de mototaxi salió a buscar a amigos y familiares que habían desaparecido. La policía local no había sido de ninguna ayuda. ¿Había un culto de sacrificios humanos en acción? ¿Sigue cazando hoy en día, tal vez en toda Nigeria? Estas preguntas siguen sin respuesta mientras el público espera explicaciones. La mente de un asesino serial es un lugar oscuro y retorcido, pero las autoridades están decididas a descubrir qué los impulsa a matar. Mira, así es como piensan los asesinos seriales, según un perfilador del FBI, para adentrarse en la escalofriante psicología detrás de los crímenes. O haz clic en este video para explorar más verdades inquietantes.